Bienvenidos a todos los que participan de este webinar. Para mí, como CEO de Capital Uruguay, es un placer participar y tener como panelistas a Joaquín Rodero, que fue director y uno de los directores más jóvenes de Goldman Sachs en Zurich, en Suiza, y una empresa global como es MVP, con headquarters en New York, que realmente a nosotros nos han dado un servicio muy bueno y nos han ayudado mucho con este tipo de inversiones. Claramente el mundo está cambiando y está cambiando a una velocidad muy acelerada. Eh, Todo el mundo está usando inteligencia artificial para todo. A diferencia de otros cambios, como hubo en la Internet o el Zoom, lo cual nos permite a nosotros vivir en Uruguay, esto es multiplicar por 50 o por 100 ese cambio. Se está viendo en todos los rubros, en todos los sectores. El 90% de las compañías del S&P 500 de Estados Unidos o facturan más o gastan menos o ambas, además de tener otros tipos de utilizaciones como medicina y energía y ciberespacio. Hay un cambio impresionante en el mundo, difícil de entender muchas veces por la velocidad que tiene. Eh, para bien y para mal, algunos casos. Ejemplos, hay miles. Uno va a comer a un restaurante en Buenos Aires, como en jardín japonés, y de repente tiene un robot que lleva y trae la comida de la cocina, o habla con una persona que tiene gente en China y está todo robotizado. O sea, la medicina, antes el cáncer, hay muchos cáncer que eran terminales y hoy gracias a la inteligencia artificial tienen solución y tienen cura. Ejemplos puedo dar muchísimos de todo lo que está pasando y a una velocidad terrible, como dije antes, ¿no? Y bueno, como manager, nosotros lo que tratamos siempre es cómo se puede monetizar esto, ¿no? Cómo se puede ganar plata de estos cambios. Y claramente hay formas de ganar plata, que puede ser comprar rigs como Chat o comprar compañías como Amazon o como Google, y está bien, son una parte de participar de este negocio, pero nosotros nos dimos cuenta que gran parte de la plata, o la mayor parte de la plata, quedaba en la mesa. Entonces quisimos participar de otra manera, de una manera un poco más riesgosa, pero de una manera que si uno gana, gana y multiplica por mucho. O sea, en estos negocios es como ir a la guerra. Y si uno va a la guerra y gana, no quiero que me nombren cabo primero, quiero que me nombren general. Es un poco participar de esa manera. Nosotros empezamos a participar y siempre con patrimonio familiar nuestro, hace 3 años, y ahí comenzamos con la presentación, Mary. Empezamos a participar incipientemente y compramos y pusimos obviamente poca plata en una compañía como Spotify, eh, que ya salimos a los 2 años y medio más o menos y multiplicamos por 3 la inversión. O sea, fue una buena inversión, digamos. Después, gracias a la gente de MVP, participamos de un negocio que yo estoy sorprendido, pero todavía no salimos. Teóricamente, esperemos salir este año, en noviembre aproximadamente, que compramos Anthropic, ustedes todos la conocen, Anthropic Cloud. Eh, la compañía valía 20 billion y hoy está valuada en 900 billion. Nuestra inversión se multiplicó por 50. Esos son números que muy difícil de repetir, sinceramente. Y Joaquín después va a explicar otras inversiones que hizo él que son mayores a esta, pero de vuelta, no estamos buscando con este fondo este tipo de participaciones porque creo que no va a haber de ese tipo de participaciones. Y también entramos hace 2 o 3 meses en una compañía que se llama Base Powell, que es una compañía de energía también de la gente de MVP recomendada, eh, que lo que hace es básicamente un trader de energía. Instala unos aparatos en las casas de energía y cuando la energía está barata, compra energía y cuando está cara, vende, usando toda inteligencia artificial, prediciendo un poco cómo va a estar la temperatura para adelante, tiempo, tormenta, lluvia. Es un trade de energía, básicamente. Pero todavía no hay evaluación, estamos hace 3 meses. Todos estos negocios son a
Entre 3 y 5 años que maduren, porque uno lo que hace es ser inversor privado, no es público, y tiene que esperar, y un poco el objetivo es que salgan públicos. Y ahí en el IPO normalmente se puede salir o quedar con la empresa, pero si sale en el IPO normalmente uno multiplicó la plata. Eso básicamente en sí el negocio. Obviamente tenemos varios proveedores, entre ellos MVP, que es el principal, pero tenemos proveedores también en Estados Unidos, en California y en Suiza también, ¿no? Es un poco la clave, encontrar los deals y seleccionarlos. Tenemos un método de selección también, tenemos una estrategia de inversión. En la hoja siguiente, Mary, seguimos. Bueno, hacemos 3 filtros, básicamente, para comenzar una inversión o cómo está estructurado el fondo. Fijamos que tenga inteligencia artificial en principio, que la inteligencia artificial sea la base del negocio para poder escalar. Buscamos el espacio, economía espacial, robótica y energía. Los mundos necesitan cada vez más energía, incluso para tener inteligencia artificial, el gobierno americano le pidió a las Meta y a las Google y a las Amazon de este mundo que ellos mismos generen su propia energía, porque claramente consumen muchísima energía todo lo que es inteligencia artificial. O sea, después el segundo filtro, que es lo que tratamos de hacer, tratar de invertir luego, que lo hicimos eso con Spotify, lo hicimos con Anthropic también, tratar que una de las 7 magníficas haya invertido antes, por 2 motivos. Primero, que convaliden el negocio, y segundo, porque lo van a apoyar en momentos que el negocio no gane plata, porque todas estas compañías los primeros años no ganan plata, crecen en market share y tienen otro tipo de infraestructura, ¿no es cierto? Y hay que ponerle mucha plata. Anecdóticamente, ChatGPT, que no llegó a un billón de clientes, quedó en 800 millones de clientes en diciembre, dijo que no había llegado, pero ya tenía comprometido de gran parte de estos 7 magníficos, que son Anthropic, son Amazon, Google, Meta, tenía comprometido en el año 12 meses forward 1.4 trillón. O sea, los grandes están invirtiendo en esto. Y esta es una manera de participar y acompañar de esto. Y después de este filtro, el tercero que tenemos es que queremos diversificar el fondo, por lo menos tener como máximo 10% en cada compañía, ¿no? En distintos sectores, que eso nos permite, obviamente si a una compañía o dos le va mal, tener otras que le vaya bien, porque acá si te va bien multiplicás por 6, por 7, en un periodo de 3, 4, 5 años. Sí. Bueno, el vehículo es muy simple, el custodio es UBS, el administrador es Trident y el auditor es KPMG. El fondo está basado en BBI y lo manejamos y lo administramos acá desde Uruguay, desde la oficina nuestra de Montevideo, básicamente. Bueno, ahora ya sí le paso el micrófono a Joaquín, que siga con la presentación y de vuelta. Lo importante es, somos muchos en el Zoom hoy, que nos hagan preguntas. Cualquier pregunta que tengas es bienvenida y la vamos o Joaquín o yo, o la gente, Mario o Víctor, va a poder contestar las preguntas. Dale, gracias Miguel por la transición. Si quieren comento un poco esta slide que son los términos del fondo y rápidamente pasamos a los riesgos, que es la otra cara de esta moneda, para siempre tener en cuenta, creo que es un ancla en la filosofía de inversión que manejamos. Entonces, básicamente es un vehículo que va a estar basado en Caimán, que vamos a tener un plazo de 2 años para invertir y está una duración máxima de 10 años hasta ver la liquidez de alguna de las empresas, si bien la gran mayoría esperamos que sea mucho antes de eso, y la idea es que hayan distribuciones a los inversores a medida que hay IPOs o eventos de liquidez para las empresas que compramos. Entonces la idea es ver liquidez mucho antes de estos 10 años. Y quizás un distintivo muy importante en este mundo es que la estructura de fees está 100% alineada con el cliente, donde solamente hacemos un management fee, pero no cobramos el success fee, que básicamente le damos toda la participación al alza a los clientes. Entonces, esto es un poco
la estructura del fondo y después creo que en Mary tenemos los riesgos y acá voy a usar de hincapié una slide que usó Miguel antes, que eran las inversiones que hicimos y creo que está bueno porque después de ya estar casi 10 años metidos de alguna u otra manera en este espacio, aprendimos mucho, porque si bien suena fácil, no lo es, y hay muchos detalles o peculiaridades para tener en cuenta. Algunas las aprendimos en la teoría y otras en la práctica, así que está bueno implementarlas acá también. En ese sentido, creo que un punto principal, y no voy a aburrir a todos con los 8 puntos, pero quizás la liquidez, usando como ejemplo una de las inversiones que había antes, que era Revolut, que es una inversión que dependiendo de la métrica que tomemos multiplicó por 300, pero esa inversión lleva casi 10 años. Entonces es una inversión increíble, en papel todavía, pero increíble, pero que ya lleva casi 10 años, entonces hay que hacerse la idea que van a haber inversiones ilíquidas y que este es un pool de activos que uno va a tener inmovilizado acá por una parte de tiempo considerable en una parte. El otro punto es el due diligence inicial, es asegurarnos de estar lo más cerca de las acciones o tener las acciones de las empresas en cuestión. No sé, básicamente investigar qué estamos comprando y asegurarnos que las inversiones, que las acciones estén para los clientes. Como dijo una persona que está metida en la industria, cuando SpaceX haga el IPO este año, mucha gente que creía que tenía SpaceX se va a dar cuenta que no la tenía, lamentablemente, y un poco el rol de este proceso que tenemos es asegurarnos de que eso no pase. Quizás el otro riesgo para destacar es el famoso riesgo de financiamiento o de evaluación, podríamos ponerlo en conjunto, y que es que estas empresas, si bien uno cuando ve las noticias crecen de valor, a lo largo del camino hay dilución. ¿Por qué? Porque básicamente levantan dinero a evaluaciones más altas, pero a veces se diluye. Obviamente que la suba en el valor más que compensa la dilución, ¿no? Pero también ser conscientes que a veces cuando uno ve que multiplicó por quizás 40 o 80, quizás a veces el retorno al accionista es un poco menor por la dilución que hay en los vehículos. El resto es un poco más de los típicos riesgos que uno tenemos como inversor. Así que creo que, no sé, Miguel, si vos querés destacar algún otro punto o querés que pasemos a otra parte. No, 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 sigamos, sigamos, está bien, está bien. Entonces, con eso creo que les dejamos el micrófono a nuestros colegas. Perfecto, gracias, Miguel y Joaquín. Entonces pasamos la palabra a Víctor y a Mario. Voy a proyectarles la presentación de ustedes y me van guiando. Claro, muchísimas gracias y muchísimo gusto de hablar con todo el mundo. Yo soy Mario Pérez de Manhattan Venture Partners del equipo de Nueva York y Víctor, que hablará brevemente, es también MVP trabajando entre Europa y Medio Oriente. Para empezar sobre Manhattan Venture Partners, nosotros somos un inversionista en el mercado de Venture Capital, pero con una concentración única en invertir en empresas late stage, que son bastante maduras, y principalmente a través de inversiones secundarias. Luego vamos a profundizar un poco acerca de eso, pero quizás mejor empezar con un poco de background sobre el mercado de venture capital y particularmente la parte de late stage. En los últimos 20 años, digamos, hemos observado un cambio fundamental en el mundo de empresas privadas tecnológicas, que es decir, que las empresas están tardando más que nunca en hacer el IPO, ¿no? En salirse a la bolsa. Y ellos están haciendo eso, número uno, para poder, para aprovechar de la libertad que les ofrece para seguir creciendo a altos niveles sin tener que preocuparse del reporting que tienen que hacer cada trimestre o de tener que de cambiar a concentrarse en profitability o todo ese tipo de cosas. Y a la misma vez, lo que deja que pase eso es que más dinero está entrando que nunca para invertir en estas empresas, dándole esa libertad de permanecer privado mucho más tiempo.
Entonces, y aquí ven los niveles de crecimiento de las empresas privadas comparado con el S&P 500 durante los últimos 25 años. Si no le importaría avanzar, por favor, a la próxima página. Pues entonces, lo que estamos viendo es que, claro, las valuaciones de estas empresas privadas están, o sea, están haciendo el IPO a valuaciones muchísimo más altos que lo que se hacía hace 15, 20 años. Y todo esto empieza, diría yo, una parte del cuento importante del desarrollo de este mercado es acerca de los tres fundadores de nuestra empresa, que empezaron ellos en grandes bancos en como 2007, 2008, en los últimos años en que LinkedIn y Facebook eran privados. Y en aquellos días ellos se dieron cuenta de que estas empresas estaban tardando más que nunca en hacer el IPO y a la misma vez de que los inversionistas, los accionistas, estaban tardando más que nunca en realizar y llegar a tener liquidez en sus inversiones. Entonces, ellos eran parte del primer grupo de gente que se les ocurrió comprar y vender estas acciones y ese mercado luego creció y creció y después en 2012, 2013, mucha gente decidieron irse de esos grandes bancos y fundar sus propias empresas y así nació Manhattan Venture Partners. Una de las cosas que, para mostrar el cambio fundamental que hubo a favor de late stages, en 2000, en el año 2000, 2001, si hubieras invertido en el IPO de una empresa, harían el IPO a una evaluación de 500 millones. Podrías invertir justo al momento del IPO y en promedio a lo largo de los 2 años tendrías un 2X y podrías vender, ¿no? Pero con el cambio de tardar más y hacer el IPO a mayores valuaciones, lo que pasó es que ese crecimiento de evaluación que se realizó anteriormente, después del IPO, cambió a ser en los 1 a 4 años antes del IPO. Entonces, necesariamente, para poder aprovechar de ese upside que existía, nosotros nos dedicamos al late stage. Aún así, siendo un mercado privado, sigue siendo fundamentalmente ilíquido e ineficiente. Entonces, para el que sea proveedor de esa liquidez, eso ofrece ciertas oportunidades de ser bastante oportunista y estratégico con su capital. Entonces, por eso nos dedicamos no solo a invertir en late stage, pero a través de transacciones secundarias. Y eso nos da varias ventajas. Número uno, nos deja invertir en estas empresas aunque no estén levantando capital, haciendo una nueva ronda de financiación. Número dos, e igual de importante, nos ofrece la oportunidad de en ciertas situaciones poder hacer arbitrajes cuando se presentan esas oportunidades. E imagina que haya un vendedor que necesita liquidez en corto plazo porque tiene que pagar mucho en impuestos, o un fondo crossover que la parte pública bajó mucho en valor y necesariamente tienen que vender la parte privada para balancear, ¿no? Eso es el efecto del denominador. Y tienen que vender a juro y porque sí en corto plazo. En esas situaciones, nosotros podemos conseguir descuentos desproporcionados. Otro muy buen ejemplo de eso es en el caso de empleados en Estados Unidos de estas empresas, que muchas veces se les paga a través de opciones. Pero muchas veces también hay un reglamento de las empresas que dice que si se van de la empresa sin ejercer a sus opciones, a los 90 días se vencen sin valor alguno. Eso se llama el golden handcuff. Y particularmente el ejercer a esas opciones es un taxable event. Hay que pagar los impuestos en ejercer algo que sigue siendo ilíquido. Y puede ser que estemos hablando de alguien que tenga 20 millones de patrimonio, pero en el banco tiene 50.000. En esas situaciones ofrece una oportunidad de invertir en la empresa a un descuento, aunque le vaya mejor que nunca a la empresa. Y eso no pasa en el 100% de las oportunidades, pero muestra cómo este mercado, para los que sepan navegarlo bien y tengan las conexiones de poder hacerlo prudentemente,
ofrece la oportunidad de añadir más valor aún y ampliar el valor que ya viene con el invertir en late stage. Y para comparar un poco late stage con early stage, como lo vemos nosotros el objetivo es, número uno, llegar a tener un exit, generar un retorno realizado en muchísimo más corto plazo que lo normal para venture capital en general, ¿no? Porque en un early stage, una inversión early stage, normalmente no vas a poder salir de esa inversión por 15 o 10 años, y sin embargo para nosotros el target siempre es de salir dentro de 1 a 4 años. Y a la misma vez el riesgo es muchísimo menor, ya no es una inversión binaria, ¿no? Como cuando uno invierte en early stage, que es más bien una inversión en un fundador y en un equipo, un sueño. Eso es el por qué nos dedicamos a invertir en este activo, esta combinación única de late stage más secondary. Si podrías avanzar a la próxima página, por favor. Estos son los GPs de MVP, y ahí ves Eric Brockfield, Jerry Carmel y Brad Fishman, que son los 3 fundadores, ese grupo de gente que efectivamente ayudaron muchísimo en inventar este mercado y fueron entre los primeros que hicieron transacciones en él. Y una parte muy importante para nosotros y algo que haremos nosotros cuando estemos trabajando junto con Capital Kai aquí en adelante es navegar este mercado de una forma bastante institucional. Eso es decir, en cada inversión siempre tener el mayor nivel de due diligence, acceso a información interna de estas empresas y el análisis siempre de la mejor calidad, y a la misma vez estructurar prudentemente y tener estructuras de inversión de alta calidad, porque esto sigue siendo, como dije, un mercado líquido ineficiente, y así uno tiene que estar seguro que el acceso que tiene y la estructura que trae ese acceso sea una prudente y buena, ¿no? Entonces siempre, la gran mayoría de las veces estamos seguros nosotros siempre de que cuando tenemos las acciones, no son 5 vehículos, uno conectado con el otro, que es algo que se ha visto como ahora hay más y más brokers entrando a este mercado. Pero yo creo que hemos hecho muy bien en los últimos 12 años de establecer una buena marca de MVP, y gracias a eso tenemos del mejor acceso, que lo hemos compartido con Capital Kai y seguiremos. Entonces, con eso, creo que se lo paso a Víctor para dar un poco la introducción y profundizar acerca de nuestra estrategia y las inversiones. Perfecto, gracias Mario. Bueno, podemos seguir al próximo slide, perfecto. Entonces yo, Víctor, estoy con MVP desde 8 años y empecé en Nueva York y estoy desde, bueno, 7 años en París y justo me mudé en Dubái para, bueno, tener que tenemos muchos inversionistas en Asia y en Middle East, y entonces, bueno, voy en Nueva York, diría 2 a 3 veces por año para ver el equipo allá. Y MVP fuimos fundados hace, bueno, 12 años ahora. Tenemos 2.9 mil millones en AUM. Invertimos en 70 compañías y ya hemos tenido aproximadamente 25 exits, bueno, que incluye a Spotify y otras que voy a presentar pronto. Tenemos fondos diversificados y también ofrecemos acceso deal by deal a nuestros clientes. Entonces, justo cerramos nuestro fondo 5 y en paralelo, cada vez que hacemos una inversión con el fondo, vamos a proponer deal by deal a nuestros clientes para que invierten en una compañía en particular. Nuestro focus es de invertir en compañías fintech, de defensa también. Hicimos mucha robótica, cybersecurity, y bueno, ya invertimos como en Entropic, Cohery, también en XAI hace 1 año y medio. Entonces tenemos buenos retornos allá. Tenemos una base bueno, de inversionistas muy global, que están como muchos en la TAM, en Estados Unidos, en Europa y Middle East Asia.
Y bueno, podemos seguir a la próxima página. Sí, esto es un poco el portafolio de MVP. Entonces, pueden ver que tenemos un foco por mayoría en Estados Unidos, porque las compañías en Estados Unidos hay mucha más target late stage que tienen como corto plazo de liquidez. Entonces, hemos tenido exits en compañías como Airbnb, DocuSign, donde invertimos aproximadamente 2 a 3 años antes del IPO, con retornos de 2 a 4x, y tenemos en portafolio ahora, como pueden ver, compañías como SpaceX, Entropic. Justo hemos tenido el exit de Klarna. También vamos a tener otra exit en una compañía de robótica muy interesante que se llama Kodiak Robotics, y que hicimos la inversión hace 1 año y medio. Y bueno, estamos muy activos en defensa en el último año, y invertimos en 3 compañías. Mario puede dar unos ejemplos de esto. Sí, gracias, Víctor. Y yo creo que aquí hay unos buenos ejemplos que muestran exactamente cómo, navegando esto correctamente, había bastante valor y cómo aprovechamos nosotros. Uno de los mejores ejemplos era Palantir, que fue un exit muy, muy exitoso nuestro. Es un ejemplo de una empresa cuando hicimos las inversiones, que tenía que haber sido en como 2016, 2017, por ahí. La empresa estaba preparándose para hacer el IPO, pero estaba llegando al 10º año de ser privado. Y había un gran grupo de empleados que sus opciones estaban llegando al 10º año sin ejercer. Y muchos de ellos, particularmente en esta empresa, tenían términos acerca de que si no se ejerce a los 10 años, se vencen sin valor alguno. Entonces, ese fue otro ejemplo en el cual nosotros aprovechamos de poder invertir. Creo que que llegamos a tener como un descuento de 40%, y a la empresa le iba mejor que nunca. Y eso sí era buenísimo ejemplo de esas oportunidades que aparecen. Otro ejemplo era también de un secundario que resultó siendo buenísimo, era Anthropic, algo un poco más reciente, donde nosotros podemos comprar acciones en la quiebra, el bankruptcy de FTX. Y eso fue un proceso que se hizo. Nosotros teníamos el acceso a través de uno de los grandes inversionistas de Anthropic, que luego nos conectó a ese proceso, y aprovechamos de poder invertir en un proceso que ellos hicieron un PEG, ¿no? Que ellos mantuvieron el mismo precio de la ronda anterior, aunque en aquel entonces la empresa estaba creciendo como loco, por decirlo así. Y bueno, DraftKings también fue otro que aprovechamos de muy buen secundarios que aparecieron en varias ocasiones, y yo creo que eso muestra cómo uno puede ser flexible en invertir en este activo, porque al principio habíamos invertido nosotros en un primario, y esto es una gran parte de cómo invertimos nosotros. Luego, la empresa, cuando justo estaban listos para hacer el IPO, nos ofrecieron la oportunidad de comprar unos convertible notes, efectivamente deuda que se convierte en acciones preferentes, dándonos como un interés que servía como para bajar el precio de entrada original, por decirlo así, y al final eso terminó siendo casi 4x trabajando junto con la empresa. Y por eso nosotros la forma en que invertimos es hacer una combinación de inversiones primarias e inversiones secundarias. Lo secundario sigue siendo la concentración general. Yo diría que entre 70 y 80% de las inversiones que hacemos son a través de secundarios, pero esa parte de primaria es muy, muy importante para tener el acceso de la calidad que tenemos. Porque nosotros como MVP no solo servimos como inversionista financiero, sino empezamos al principio como la primera inversión en una nueva empresa.
hacemos a través de Primario y nos establecemos como un asesor al management de la empresa y les ayudamos a partir de ese momento en todo lo que tiene que ver con gestión de cap table, con organizar programas de liquidez y secundarios para empleados o accionistas si es algo necesario, que el día de hoy, tardando tanto para los IPOs, es más y más necesario para ellos. Y también servimos como un protector para el cap table. Si un CFO se va de la empresa y quiere vender acciones, nosotros podemos estar ahí asegurando que el que compra esas acciones es alguien que la empresa quiera, que los tenga. Y luego lo que nos llega a nosotros a cambio por eso es tener acceso, cierto nivel de control sobre oferta secundaria a partir de ahí. Y eso viene a veces en forma de acceso preferente o también a veces exclusividad. Y todo eso, es decir, hay cosas que no se consiguen en otras partes del mercado con la bendición de la empresa y además siempre teniendo ese acceso a información, a todo el due diligence y el análisis que nosotros tenemos como requisito, no solo en nuestros fondos diversificados, pero en el deal by deal, que es igual de importante para nosotros y lo hacemos de la misma calidad. Entonces, con eso creo que podemos proceder a la próxima página. Melis, ¿tenés alguna pregunta? Para no hacer tan largas las preguntas después, empezá con las preguntas. No sé quién, si vos las preguntas las estás manejando vos, fíjate a ver quién. Sí, fueron llegando varias. Para los que todavía no mandaron preguntas, acá hay un botón de chat donde pueden escribir las preguntas. Y después, una vez que Mario y Víctor terminen, que creo que ya no sé cuántas hojas quedan, pero una vez que ellos terminen, pasamos a las preguntas ya. Bueno, entonces esperamos hasta el final para las preguntas, ¿no? Ok. Bueno, perfecto. Entonces, rapidito, para proceder aquí ves un poco un resumen de lo que dije antes, ser una mezcla entre el inversor, el asesor de punto de vista de las empresas y también siempre con todo el análisis diríamos nosotros, de la mejor calidad que se consigue en este sector del mercado. Podemos avanzar. Entonces aquí comentar un poco bueno, lo de los fondos no importa tanto para esta conversación, ni siquiera estamos levantando un fondo, ni lo haremos por un buen tiempo, pero lo más importante es las coinversiones, que eso es decir, las oportunidades deal by deal que hemos hecho, que siempre hemos hecho, eso es parte de nuestro ADN. Y como mencioné, esas primeras inversiones que hacemos a través de haciendo los primarios, normalmente vienen de nuestros fondos porque a veces requieren mover rápido y tomar decisiones en poco tiempo, pero eso luego nos deja hacer esos secundarios de la mejor calidad a mayor escala. Normalmente hacemos estas coinversiones deal by deal, diría yo, cada mes y medio, cada 2 meses, por ahí, y durante ese periodo es la única concentración que tenemos, como fue con Base Power, que participaron Caprokai y Anthropic, Grok, con Q, la empresa de semiconductoras, que hicimos bastante inversión ahí en el deal by deal. Y para comentar un poco el outlook que vemos aquí en adelante y dónde vamos a estar concentrados, yo creo que estamos bastante alineados con la concentración de Capital K en el sentido de que el mayor valor lo vemos, claro, en inteligencia artificial, como casi todo el mundo diría lo mismo, pienso, en infraestructura, definitivamente, y mucho de eso está relacionado con inteligencia artificial. Y a la misma vez, en el mundo de IA, lo que pensamos nosotros es que estamos ahora al principio de el mercado cambiar de ser un solo mercado, como todo el mundo habla del mundo de IA, a distintos sectores dentro de él. Es muy parecido a lo que vimos del año 2000 al año 2010, pero en IA está pasando muchísimo más rápido. En el año 2000, todas las empresas tecnológicas eran empresas de Internet. Y luego ahora hay todos distintos sectores de redes sociales, e-commerce, delivery,
cualquier otro sector que hace 15 años hubiera sido simplemente una empresa Internet. Estamos viendo ese mismo desarrollo en el mundo de IA, donde ahora hay como subsector, digamos, agentes, IA vertical, también la infraestructura que ahí vemos importantísimo, la tecnología como output, que es apoderada gracias a la IA. Por eso estuvimos nosotros concentrados en humanoides, en vehículos autónomos, que hicimos la inversión en Kodiak Robotics, que es una empresa de camiones autónomos. Y ahí pienso que va a haber mucho valor y ahí también veo la respuesta cuando nos preguntan a nosotros si pensamos que hay una burbuja en el mundo de IA, que al final, por lo general yo diría que no. En ciertos casos puede ser, pero yo pienso que se están creando no solo un mercado nuevo, sino como 20 o 30, y solo estamos al principio de eso. Y entonces nosotros estaremos concentrados en eso, en semiconductoras también, todo lo que sea necesario para el crecimiento del mercado y también luego lo que sea posible gracias al desarrollo de la tecnología de IA. También estaremos invirtiendo en defensa. En algunos casos, ahí estamos viendo mucha disrupción. Y cuando digo defensa, es defensa no ofensiva. Por ejemplo, invertimos del fondo y por ahora solo del fondo, no hemos hecho un deal by deal, pero quizás en el futuro en una empresa antidrones bastante avanzada, probablemente la mejor, la más desarrollada a nivel mundial, y es simplemente aplicaciones como para seguridad, para defensa pura. Em, Eso es un poco el outlook de donde estaremos nosotros invirtiendo, y particularmente en los próximos 12 meses queremos aprovechar de una mecánica bastante única que existe en el mercado late stage de secundarios, que es en nuestro sector. El volumen de transacciones ha aumentado más que nunca últimamente, pero esa estadística puede ser un poco engañadora, porque esas transacciones están muy concentradas en 10 nombres, como un SpaceX o un Anthropic, que nosotros invertimos muchísimo en esas empresas, pero hace 3 años. Entonces, lo que estamos viendo es que hay el otro 90% de las empresas que tienen más de $1.000 millones de evaluación, que no se está invirtiendo tanto por tanta concentración en estas mega empresas que van a hacer el IPO relativamente pronto. Lo que queremos hacer nosotros, y nuestro deal by deal va a reflexionar esto, es aprovechar de eso mientras la mayoría de los inversionistas estén distraídos en esas mega empresas, aprovechar de poder invertir en estas empresas medio ignoradas, entre comillas, e invertir antes de que lleguen a su punto de inflexión. Eso es lo que hicimos nosotros en Grok, cuando en 2024, cuando estuvimos hablando con nuestros inversionistas diciendo, esto es muy buena inversión, una semiconductora dedicada únicamente a inferencia. Y ellos decían, bueno, no sé, ¿por qué no invertir en Nvidia? Nvidia los compró hace poco y eso terminó siendo un 5X para nosotros. En Anthropic fue bastante lo mismo. En aquellos días todo el mundo diciendo, bueno, yo no sé si open source o closed source, cuáles van a ganar. Y nosotros decíamos, eso no, ni siquiera importa para este caso, que lo importante es la concentración enterprise, B2B. Y ahora es el SaaS que crece más que ninguna otra empresa en la historia de la humanidad. Entonces, eso buscaremos, invertir antes de que el inversionista promedio sepa el nombre de estas empresas e invertir justo antes de ese punto de inflexión, que creo que en los próximos 12 meses, mientras estén distraídos los demás, van a haber muchas de esas oportunidades en estos sectores. Así que puedo pausar ahí, creo que cubrimos bastante y claro, luego cuando haremos las preguntas, feliz de responder cualquier cosa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora, si les parece bien, pasamos a las preguntas, que hay varias, las pueden mandar a través del chat o del Q&A. Acá veo que hay algunas como más operativas, que esas las puedo responder yo.
La primera pregunta, ¿cuál es el proceso de cálculo y verificación de la NAV del fondo? ¿Cuál es la periodicidad de publicación? Bueno, la NAV del fondo, que es básicamente la evaluación del fondo, lo calcula el administrador Trident, que es independiente, bueno, en base a las inversiones que hay adentro del fondo, y la periodicidad es trimestral, lo cual para este tipo de inversiones es razonable dado que, a diferencia de las inversiones del mercado público, no son valuaciones que cambian diariamente ni siquiera mensualmente, diría. Entonces, cada 3 meses se calcula el NAV. Después, eh, cuando monetizan, o sea, entiendo que cuando se hace un exit de alguna IPO, están obligados a distribuir o se puede tomar el dinero y hacer otras inversiones. La idea del fondo es, una vez que se hace el IPO, es distribuir a los inversores. O sea, no, Sí, no. la idea nuestra es cuando invertimos en una empresa y a los 2, 3, 5 años se hace el IPO y nos da liquidez esa empresa, distribuir la plata, no volver a invertir en el fondo. Tratamos de devolver la plata lo más rápido posible. Es un poco la idea del fondo, exacto. Después, ¿cuál es la suscripción mínima? Y si voy a ver reflejado en mi resumen del banco las posiciones. No, en inversión mínima no hay, deben ser 1.000, 2.000 dólares y el banco sí va a tener el asset value del fondo en su statement, obviamente, ¿no? Sí, ahí creo que es un punto importante que se va a ver reflejado en el resumen del banco. Eh, Eso creo que es un punto importante. ¿Qué pasa si en 2 años necesito vender la posición? No, esto no debería tener mercado secundario, es un mercado, es un fondo a largo plazo, máximo 10 años, pero como le dije antes, seguramente la plata va a haber devoluciones antes porque va a haber IPOs y seguramente vamos a poder tener salida antes, pero es un fondo a largo plazo, no tiene liquidez. Por eso es que hay que tener cuidado y hay que ver los porcentajes que cada uno invierte de su liquidez, que eso es la parte para mí más importante, ¿no? Ujú. Acá por ahí una pregunta para Mario y para Víctor, si invierten en alguna empresa de energía cuántica. Yo puedo comentar acerca de eso. Por ahora no, no hemos, porque aún el desarrollo del sector no ha llegado al nivel de madurez para cumplir con nuestra tesis. Claro, es interesantísimo y lo estamos vigilando bastante, pero creo que faltan años para que termina en nuestro sector y el universo de empresas que invertimos nosotros. Otra pregunta, ¿cómo nos van a mantener informados sobre las inversiones del fondo? Bueno, básicamente vamos a hacer un informe trimestral. Vamos a mandarlo por mail y vamos a decir qué empresas compramos y qué empresas tenemos y cómo le va a esas empresas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si una inversión fracasa? Y puede fracasar, puede fracasar. Normalmente, no sé, Mario, decís vos la cantidad de empresas que llegan al IPO. Yo tengo entendido que más o menos es el 50, 60%, ¿puede ser? ¿Que ese es el número más o menos en el mercado o es mayor el número que llegan al IPO? Bueno, para nosotros, debido a la fase de la vida de estas empresas en que invertimos, eh, o sea, han habido casi ningunas que terminaron siendo cero, número uno. Más bien lo que ha pasado es, en ciertos casos malos, que sea como .6x, .7x, o que hicieron el IPO cuando había un shock a la bolsa y fueron los dioses de la bolsa que decidieron el rendimiento final y muchas veces y por eso de hecho siempre damos la oportunidad a todos los clientes de recibir las acciones y tomar esa decisión ellos.
Claro, porque ya que sea público, nosotros no tomamos una decisión, pero el riesgo es mucho menos comparado con lo típico claro, claro. pero igual lo hay, ¿no? Y no hay garantiza en este sector, como lo has dicho muy bien, no es garantizado que va a existir un mercado por estas acciones. Pensamos que Claramente es el sí, riesgo. sí, El riesgo que no llegue al IPO, claramente es ese. Ese es el riesgo. sí. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no consiguen acceso a los deals? Nos quedaremos en cash. La plata del fondo va a estar en cash o en bonos del tesoro en dólares. Esperaremos. No nos vamos a apurar. ¿Tienen otros proveedores de deals? Creo que va un poco de la mano, ¿no? Sí, sí, tenemos varios proveedores. Obviamente MVP es uno de los más grandes. Tenemos otra gente en California, tenemos gente en Suiza. Estamos bastante activos en proveedores, que obviamente es importante porque encontrar deals no es fácil, ¿no? Mm. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje de la liquidez recomiendan invertir en este tipo de negocios? Y esa es la pregunta importante. Yo estuve en el 2014 en Nueva York, en una reunión que nos invitaron a hablar de criptomonedas. Y el CEO de la compañía recomendaba tener el 1%, 2% en criptomonedas. Y yo no entendía bien lo que eran las criptomonedas realmente. Entendía el proceso, entendí lo que es, sabía exactamente, pero no invertí. Y ahí me equivoqué. Invertí hace 2 años el 0,5% nada más. O sea, y acá pasa algo parecido. Yo creo que hay que poner entre el 1 y el 2% de la liquidez. Con con ese pensamiento de poder multiplicar o dividir. Obviamente la posibilidad de multiplicar es muy grande, pero yo no invertiría más del 1 o 2% de la liquidez de las personas pensando en un mediano plazo. Básicamente ese es el número que estamos recomendando desde Uruguay a los clientes nuestros. ¿Qué expectativa de retornos tiene para el inversor? Y nosotros buscamos negocios que la empresa puede ganar en 3 4 años, multiplicar por 5 por 6. Ese es un poco el objetivo. Obviamente, si vemos la historia y vemos cómo invirtió Joaquín o cosas que hice yo, los números son enormes, pero no, es muy difícil llegar a esos números de nuevo. Eh, Creo que hay todavía tiempo y hay lugar para invertir y multiplicar por 5 por 6 una empresa en 6, 4 o 5 años. No sé, Víctor o Mario, qué opinan ustedes? Un poco más el mercado de ustedes que el mío, pero es un poco mi pensamiento como manager, ¿no? Perdón, ¿podrías repetir esa parte? Eh, Básicamente me preguntan cuál es el rendimiento de una empresa Ah, acá. sí, sí, Y sí, yo sí. hablé de 5 o 6 veces. Obviamente yo tengo inversiones de mucho más X, pero me parece que es difícil de ahora en más. Hay que ser realista, ¿no? Pero bueno, negocios de 5 o 6X yo los miraría a 3 4 años, ¿no? Bueno, nosotros siempre somos muy cuidadosos en no dar como un target return. Bueno, uno es explícito, ¿no? Pero donde estamos bastante cómodos, de hecho, nosotros es un 3X, digamos, en 2 años. Es lo ideal para nosotros, donde, porque esta es una parte del mercado donde uno no depende del power law, ¿no? Que es algo bastante necesario en early stage. Early stage tienes un fondo que hace 40, 50 inversiones y de esos 48 van a fallar y terminar en cero y luego esos otros dos terminan con un 100X o 500X y compensa por todo lo demás. Luego para nosotros es depender un poco de esos como yo diría como doubles, sí, pero en Argentina yo sé que y en Uruguay no hay mucho béisbol, pero como no un home run, por decirlo así. No Em, hay y, jorrón. y sí, Eso es muy em, americano. sí, yo sé, bueno, y soy cubano también, así que para los dos.
pero es más bien depender de algo y saber que la gran mayoría de estos van a ser un IPO o ser adquiridos también, que ha pasado varias Claro, veces para es lo nosotros, mismo. y de forma exitosa, o al menos que si vas a perder, lo más probable por mucho es que sea un punto 8x, punto 9x y no lo que pasa en más early stage, ¿no? Ok, Pero ok. sí. Acá me llegaron dos preguntas a mí porque no saben entrar al chat, Mary. Una pregunta muy simple. ¿Ustedes en los deals que proponen, co-invierten ustedes también? Sí, la mayoría de las veces diría un 95%. Hacemos un ticket con el fondo principal como con el capital del fondo activo, pero tenemos un bloque, por ejemplo, de 50 millones. Vamos a poner 20 en el fondo y ofrecer 30 al mismo precio en coinversión a los LPs del fondo y los otros inversionistas. Eso a nosotros nos gusta, nosotros hacemos lo mismo, digamos. De hecho, en este fondo vamos a invertir. Cuando hacemos cosas de real estate o cuando hacemos cualquier tipo de negocio, nos gusta que la gente coinvierta con nosotros. Me parece que es una manera de apoyar y una manera de confiar y de vender algo que uno cree, básicamente, ¿no? Eh, Contanos rápidamente, Mario o Víctor, algún deal que están viendo para los próximos 6 meses. Rápidamente y no sé si queda alguna pregunta más y ya ahí terminaríamos entonces. Bueno, no quiero ni puedo nombrar una empresa en particular, lamentablemente, pero con eso, em, em, como dije, defensas digo, empresas de defensa. Y para dar ejemplos de empresas así, invertimos a través de nuestro fondo en una empresa llamada Epirus, que si lo buscas es una empresa antidrones, que usa microondas para tumbar como no solo un dron de forma súper precisa, pero sino como 100 a la vez. Y es la respuesta al problema que anteriormente, si los iraníes o quien sea mandaba un dron que les costó $700, los americanos tenían que tumbarlo usando un misil que les cuesta 3 millones. Eso es un modelo insostenible. Sin embargo, el costo adicional cada vez que lo usas es efectivamente cero. Así que ahí pienso que es interesantísimo, y además con muchas aplicaciones civiles como seguridad en aeropuertos, para el mundial, para la inauguración presidencial, muchos ejemplos de cosas no relacionadas con defensa en las cuales se puede aplicar. A la misma vez, bueno, invertimos hace poco en humanoides, particularmente en una empresa llamada Agility Robotics, que tenemos muy buena relación con la empresa, y es una empresa que no se dedicaron a hacer como los videos para promocionar con todo lo impresionante y eso, sino únicamente en desarrollar el humanoide más viable para poder usar en almacenes y en mano de obra a corto plazo. Entonces, no es que quieran replicar a la forma humana, sino lo que sea lo más seguro para que sea aprobado de punto regulatorio, y luego lo más útil en esas aplicaciones únicamente. Y cuando pienso, todo el mundo ahora está diciendo que ya estamos llegando al punto en que los humanoides están cruzando de ser ciencia ficción a realidad. Dentro de eso, si me pregunto, ok, ¿cuáles de estas empresas va a ser la primera que verdaderamente pueda realizar eso? Agility Robotics probablemente es la que está enfrente de todos, y veremos ellos como los robots de ellos ya en almacenes y en fábricas, si no en el próximo año, en el siguiente, a mayor escala. Ya lo han hecho, Ok, ok. pero igual, Ok, sí, para ese tener es una idea otro. nada más, Mario, está perfecto, perfecto. Claro. ¿Queda alguna pregunta más, Mary? Eh, sí, quedan varias. Podemos intentar varias responderlas después offline. Sí. Eh, para Sí, cerrar, ya vamos una hora a hacer una última pregunta y después cualquier cosa la contestamos offline nosotros. sí, por ahí para cerrar una pregunta general que le va a interesar a varios de los participantes es ¿cuál es tu opinión de las acciones americanas? Nunca nos salvamos de eso. El S&P 500 viene de 3 años de doble dígito, básicamente.
Muy buen rendimiento. Nosotros somos optimistas con el mercado, básicamente por la inteligencia artificial. Las empresas están ganando más plata o gastando menos o ambas cosas. O sea que los múltiplos de 21 veces o 20 veces son medio engañosos. Pero el mercado está situado y mira hoy, a partir que ya salieron los balances, salieron como 380 empresas, salieron bien los balances, el mercado está 5 o 6% arriba, y el mercado se va a situar un poco más en la guerra. Y en la guerra es difícil de saber lo que va a pasar. Hay como un empate técnico, lo que quiere Estados Unidos es que Irán no tenga bomba nuclear, y lo que quiere Irán es tenerla, entonces no llegan a un punto de acuerdo, se puede estar dilatando. Nosotros hoy, si me decís el S&P 500 a 2 años, creo que va a subir. En el corto plazo creo que puede lateralizar o bajar un poco. Por eso estamos teniendo cover calls lanzados como cobertura y como protección. Protegen más o menos una caída del 7%, 8%. Estamos lanzados a Autofemania, 7.300. De largo plazo lo veo bien, de corto lateralizado o un poquito para abajo. Igualmente esto hay que seguirlo todos los días porque todos los días pasan cosas, sobre todo con la guerra. Esa es la opinión nuestra hoy, digamos, como estamos operando nosotros hoy, que estamos básicamente, el S&P lo tenemos bien lanzado. Bueno, ok, después las preguntas que quedan, Mary, las contestamos offline, personalmente nosotros, o le mandamos a los chicos que la contesten ellos, porque ya llevamos 1 hora y es un buen tiempo para terminar con este Zoom. Nuevamente, les agradezco a todos los que participaron y gracias a la gente. Las preguntas fueron realmente muy buenas, se ve el interés también en todo esto. Así que bueno, sin más, tengan todos muy buenas tardes y estamos en contacto. Ok.